Cuando nosotros llegamos a la carta de los Corintios, es importante saber cómo comienza la iglesia de los Corintios. Ahí en el libro de Hechos, pero quiero llevarlos un poquito al contexto de esta iglesia. Esta iglesia va a ser fundada en el segundo viaje misionero de Pablo. Pablo va a pasar, recuerden que Pablo tenía en su corazón ir a cierto lugar, que era Asia, primeramente una provincia de ese momento del Imperio Romano, que hoy en la actualidad es Turquía, y el Espíritu Santo se lo prohibió, no Asia. Después dijo, voy a ir entonces al norte, a Bitinia, y el Espíritu Santo le vuelve a decir, no. Y en visión va a ver a un hombre macedonio, es decir, de otra región, llamado Macedonia, que le dice, pasa y ayúdanos. Y obediente Pablo, con el equipo que tiene, va a cruzar a Macedonia. Este es el segundo viaje misionero de la iglesia, entre ellas Filipo, Tesalónica, Berea. En Tesalónica va a tener un conflicto y obviamente está obligado Pablo a salir del lugar después de haber pagado una fianza. Allí van a quedar Timoteo y Silas, y Pablo va a continuar a llegar a Atenas, la capital de lo que sería el antiguo imperio griego. Una ciudad obviamente mayormente teísta, y Pablo va a estar ahí y dice que su corazón va a enardecerse viendo tanta idolatría, pero va a aprovechar la oportunidad y va a predicar el evangelio también en Atenas. Bien, nosotros no tenemos una iglesia como tal, por lo menos registrada, convertidos, entre esos Dionisio y Dámaris también, convertida en Atenas. Después de eso, lo que va a suceder es que va a cruzar el mar y va a llegar a la ciudad de Corinto. Una ciudad que no era, vamos a decir, una ciudad muy amistosa vamos a decir, con la vida, vamos a decir, una vida sin pecado, una vida honorable, porque era un puerto muy famoso, un puerto con muchos recursos, y donde obviamente estaba todo mezclado lo que era la adoración a los ídolos con la prostitución del lugar, propio generalmente de todos los puertos, pero aquí tenía un rasgo religioso. En ese lugar, el apóstol Pablo va a empezar a predicar y va a establecerse por un buen tiempo. Dice ahí en el libro de Hechos, después de estas cosas, Pablo, después de haber salido de Atenas, dice, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer. Se encuentra con un matrimonio, porque estos habían sido expulsados justamente por el emperador Claudio. Por un tema de querer volver a Roma a las raíces, vamos a decir, más nacionalistas, expulsa todo el movimiento judío, sin entender obviamente la diferencia entre los judíos y los cristianos. Este emperador hace salir a todos los judíos de Roma. Se encuentra con este matrimonio. Y dice el versículo 4 que en este lugar, en esta ciudad, él va a ir a los judíos, porque va a ir a la sinagoga. Dice todos los días de reposo. Quiere decir que hubieron varias semanas en las cuales Pablo estuvo ahí enseñando y persuadía a judíos y a griegos. Posiblemente estos griegos pueden ser prosélitos al judaísmo o bien un énfasis más puesto en los griegos helenistas. Es decir, aquellos que no era como el judío propio de Jerusalén, sino un judío más abierto, por decirlo de alguna manera. Y dice en el versículo 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces, el contexto es que en el segundo viaje tenemos la fundación de la iglesia de los Corintios. Aquí Pablo va a invertir 1 año y medio de su vida en enseñar. No solamente predicó el evangelio, sino que también ahora va a enseñar la palabra de Dios. Uno podría decir, con un maestro como Pablo, es decir, esta iglesia tendría que haber sido realmente una iglesia muy, vamos a decir, experta en la palabra de Dios y también haber sido un ejemplo de predicación, etcétera. Pero no es tan así. Lo cierto es que vamos a ver más adelante, en el capítulo 20, vamos a notar disculpe, vamos a ir primero a 1 Corintios, antes de entrarme en el tema mismo. En 1 Corintios quiero señalar dónde está. Porque en 1 Corintios capítulo 16
va a decir Pablo que él se encontraba en Éfeso. Dice versículo 4 del 1 Corintios 16, 4, dice, y si fuere propio que yo también vaya, si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Debido a que había una necesidad en Jerusalén y Pablo se había propuesto de que levantara una ofrenda para llevar a los hermanos de Jerusalén. Entonces dice, voy a ir a las iglesias que conozco. Estaba en Éfeso, va a decidir ir a Macedonia y después le dice a los corintios, porque no quiero veros ahora de paso, algún dedicarle mucho más tiempo a los corintios. ¿Por qué causa? Y versículo 8, para entender que está en Éfeso, dice, pero estaré hasta Pentecostés. Ahora, ¿por qué quería pasar más tiempo? Obviamente, quería pasar más tiempo con ello porque la carta que le manda a los corintios surge justamente de problemas internos que había en la iglesia. Por lo tanto, Pablo, a pesar de el año y medio que había estado con ellos, si usted lee los primeros capítulos de 1 Corintios va a decir que es una iglesia carnal, ¿no? Ustedes son carnales, dice, ¿por qué? Porque tenían división entre ellos. Ahora, lo que sucede tiene que ver justamente con lo que vamos a ver a continuación. Ahí en el capítulo 20, perdón, confundido. Estoy pensando en el libro de Hechos, por eso ya voy a decir por qué estoy pensando en ello. Déjenme. Ya, disculpen. En el capítulo 18 de Hechos, hay una situación. Después de Pablo haberse encontrado con Priscila y Aquila en Corinto, Éfeso. Y allí justamente Pablo va a dejar a Priscila y Aquila, versículo 18 del capítulo 18 de Hechos. Mas Pablo, habiendo dice detenido aún muchos días allí, después de despedirse de los hermanos, navegó a Siria y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, esto queda al frente de Corinto, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Entre tanto, en la sinagoga discutían los judíos. Va a salir de ahí. El versículo 24, es decir, Pablo va a irse a Jerusalén y va a quedar ahí Priscila y Aquila en Éfeso. Versículo 24. Llegó entonces un judío poderoso que solamente conocía el bautismo de Juan y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyó exactamente Acaya, donde estaba los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibieron, es decir, escribieron a los corintios para que le recibieran. Y llegando él allá, fue por la gracia habían creído. Contexto de esto, antes de ir a 1 Corintios capítulo 3, porque vamos a ver que en el capítulo 3 Pablo va a hacer referencia a una discusión, a una separación y a grupos dentro de la iglesia. Algunos identificándose con Pablo, otro con Cela, que era Pedro, y otros con Apolo. Ahora, entendiendo este hombre Apolo, este era de Alejandría. ¿Qué era Alejandría? Una ciudad del norte de África, que fue muy importante en el primer siglo. En Alejandría había existido y en la actualidad, en el tiempo de Apolo, posiblemente había una gran universidad. Por lo tanto, era una ciudad tremendamente importante. Y este era el judío más bien helenizado, es decir, un judío que la cultura helénica o griega del pasado estaba en él y dice que era un hombre muy elocuente.
Y esto era griego. ¿Se acuerdan cuando Pablo se presentó en Atenas? Dice que se juntó en el Areópago personas a escucharle. Pero la verdad que Pablo, un término bien coloquial, era medio fome, posiblemente para la gente, ¿no? Y de hecho los corintios se lo van a hacer notar, y Pablo lo hace referencia, ¿no? Tal vez presencialmente no soy mucha cosa para ustedes. En cambio, Apolo no. Apolo era elocuente, efusivo, era apasionado, y por lo tanto le prestaba mucho a los corintios. Y uno dice, bueno, ¿qué hay de malo esto, no? ¿Qué hay de malo que haya un hermano que tenga más fervor cuando está predicando, enseñando, y tal vez otro tiene otro estilo? No pasa por ahí, sino malentender, que la iglesia malentienda, porque finalmente somos capacitados por el Señor, y cada uno conforme a lo que hemos sido capacitados tenemos que enseñar. Ahora sí, vamos. Espero que le haya servido la introducción, un poco larga. Ahí en 1 Corintios dice, capítulo 1, versículo 1, digo, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espíritu, como a carne. Qué triste, ¿no? Esta carta, porque Pablo había invertido mucho tiempo de su vida en él, 1 año y medio. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces. Cuando alguien se convierte, obviamente hay que darle un biberón, es como la guagua que nace, uno le da un plato de poroto, ¿no? Pero después de 1 año y tanto ya usted debería darle una papilla, por lo menos a ese bebé, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, pero aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no soy carnales? Andáis como hombres, porque siendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, porque diciendo el uno, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Se dan cuenta la situación que se está produciendo acá? Lo que se produce es justamente, tenemos 2 hombres que han aportado a la iglesia de Corinto. Leíamos en el capítulo 18, versículo 24, que este hombre se había entregado, los hermanos estaban súper animados viendo a Apolos cómo discutía con los judíos y los convencía de que efectivamente tiene que ver con eso de ser fervoroso, diligente, es decir, tenía convencimiento en sus palabras. Pero versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Hermanos queridos, aquí el primer tiene que ver porque somos servidores capacitados. ¿Y capacitados por quién? Por el Señor. Es cierto que necesitamos prepararnos en las Escrituras. ¿Qué decía acerca de Apolo? Que era un hombre tremendamente conocedor de las Escrituras del Antiguo Testamento. Hacía referencia al Antiguo Testamento que tenían en griego en Alejandría. De hecho, la primera versión que se hizo fue justamente para la biblioteca de Alejandría. Por lo tanto, había un conocimiento, era un hombre versado, era un hombre que conocía las Escrituras. Pero Pablo, ¿qué es lo que está diciendo acá? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Hermano, diáconos. La palabra servidor es la palabra diácono. Somos servidores del Señor. Generalmente, yo no sé si le ha sucedido, pero cuando hay un aviso de trabajo, ¿qué es lo que le pide a uno? Generalmente, experiencia. Y la verdad que aquí luchan los jóvenes que salen de la universidad con un título bajo el brazo. ¿Cómo le van a pedir experiencia si recién está saliendo, no? Sin embargo, aquí el Señor nos llama a la obra, pero Él mismo se encarga de capacitarnos. Por eso se dice que en la obra del Señor todos tenemos trabajo. Aquí no hay cesantía, ¿ya? Aquí hay vagancia, que es distinto, ¿no? Pero cesantía no existe en la obra del Señor. Dice servidores. Cuando recibimos al Señor, hermano, Él nos capacita para la obra que nos ha encomendado a cada uno en particular. Pablo predicó el Evangelio, puso la semilla, lo vamos a ver. Apolo va a aportar justamente todo ese conocimiento y tenía un poquito de desorden,
porque de hecho Aquila y Priscila lo tuvieron que tomar, y aquí interesante, ¿no? Porque lo toma un matrimonio y lo endereza, y no ve que tenga una actitud de soberbia diciendo que van a enseñar ustedes, sino que asume esta enseñanza, y esto es lo que va a aportar en Corinto. Pero ¿qué es lo que vamos entendiendo, hermano? Estamos frente a dos hombres potentes en cuanto a al conocimiento de la Escritura. Pero sin embargo, Pablo dice que somos servidores, por medio de los cuales habéis creído, es decir, que habían predicado el Evangelio, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Pablo habla de que somos servidores de Dios, diáconos, capacitados, sin excepción, Pablo, Apolo y también hermano. Cuando usted recibió al Señor Jesús, en el momento que usted lo recibió, el Señor lo capacita. Y lo capacita primeramente con el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que al abrir nuestra boca podamos compartir el Evangelio, el cambio que se produjo en nosotros en el momento de Jesús. Obviamente que a la medida que vamos teniendo conocimiento de la palabra, también nos capacita para transmitir la palabra del Señor. A lo que vamos aprendiendo de la palabra. Nos capacita. Y esto aquí también es importante porque dice, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. No todos estamos capacitados. Yo no tengo, los que estamos aquí no tenemos capacidad de escribir un comentario, ¿no? O de escribir un libro. Tenemos posiblemente enseñar una lección para animar, para mostrar misericordia. Es decir, el Señor nos capacita de muchas maneras, queridos hermanos, y tenemos que descubrir cómo he sido capacitado. Ahora, ¿cómo lo descubro? No espero un sueño del ángel Gabriel llegando a la tierra y diciéndole, esta es tu capacidad, sino que a través de las Escrituras, ver, hermanos queridos, cuál es la capacidad que el Señor te ha dado y ponerlo al servicio. Conforme a su voluntad, algunos tienen más entendimiento. De la editorial Crece, que al igual que la facultad, al igual que Palabra de Vida, tiene una representación nacional. Y nosotros conocemos al presidente nuevo, se llama Pedro Palma, hermano que nos visitó en una oportunidad. Y me contenta de entender que como obra en Chile estamos creciendo y tomando la responsabilidad que nos compete. Pero también entender que hay hombres, hay 3 libros escritos en la editorial Crece. Hermano, aquí hay capacidad, hay capacidad. El asunto es, ¿cuál es la capacidad que tú tienes? Porque hay otras capacidades en nuestra iglesia. Por lo tanto, esta capacidad debe ser puesta al servicio. Servidor, no de cualquiera, somos servidores de Dios, hermano. Somos diáconos de Dios, porque es servir. Somos, dice la palabra, recibido. Esto es como un regalo, es como, si usted lo quiere llevar, como que el Señor le cantidades de tiene que producir. Usted tiene que producir los talentos, ¿no? Que se le dio el dinero, ¿para qué? Para uno leyendo virtuoso, no hizo absolutamente nada. Y el Señor lo reprende, lo va a reprender porque no es correcto. Hermano, grábese esto. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una capacidad, tenemos talento, tenemos dones que Dios nos ha dado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto, hermano? Tienes que accionar, tienes que estar capacitados para producir. Miren lo que dicen los versículos 6 y 7. Pablo dice, yo planté. Aquí cuando uno método inductivo,
hacemos observar a los alumnos que los tiempos verbales, ¿no? Uno de esos que dice, yo planté. ¿Qué significa eso? Tiempo pasado, ¿no? Trabajo de Pablo, realizado. No dice yo plantaré, ¿no? ¿Se acuerdan esto como de repente estas canciones? No estoy recordando bien cómo es, como que yo deseo, ¿no? Como que yo tengo muchos anhelos. Bueno, podemos construir castillos en el aire, ¿no? Una canción de Alberto Cortés, ¿no? Es decir, podemos hacer cualquier cosa, imaginarnos, pero lo que quiere el Señor es que seamos realistas, puntuales en lo que vamos a hacer. Pablo dice, usando esta analogía de lo que es la siembra y la cosecha, dice, yo planté, Apolos regó. Porque obviamente Apolo llegó a Corintio, ya tenía una base, no trabajó de cero, pero sobre esa base que ya tenían los hermanos, Apolo sacó provecho al máximo, ¿no? Y dice, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, mis queridos hermanos? Es trabajar. Nosotros tenemos que disponernos, nosotros tenemos que disponer la capacidad, el talento que el Señor nos ha dado. Porque hay algo asegurado, que es el crecimiento, porque el crecimiento lo da Dios. Observamos que Pablo como Apolo habían hecho su trabajo para con los pasada, plantó, regó. Pablo señala que Dios es quien da el crecimiento, pero cada uno de ellos hizo su parte. Cada uno de nosotros tenemos una parte, hermano, en la obra del Señor. Aquí no se puede cargar solamente el trabajo a cierto grupo de los hermanos. Esto en anatomía, cuando una parte del cuerpo tiene que hacer lo que corresponde, por ejemplo, un brazo tiene que hacer trabajo de lo que le corresponde a la otra mano, al otro brazo, va a terminar fatigando, ¿no? Esto sucede mucho cuando una persona tiene una parálisis, ¿no? Finalmente tiene que arrastrar la otra parte de su cuerpo, fatiga a la que está sana. Esto es lo mismo. Los hermanos que puedan estar trabajando arduamente en la obra del Señor, si no tiene colaboración, finalmente se terminan fatigando. Y cuando se fatiga, terminar cesando también. Algunos plantan, otros van a, cuando estamos hablando de plantar, ¿qué significa esto? Tal vez evangelizar, testificar, enseñar, pastorear, liderar, etcétera. Otros riegan, posiblemente esto habla del discipulado, otros ministerios que a veces no le estamos dando la importancia que realmente tienen, como la oración, interceder. Hablamos enseñando misiones, necesidades que tienen los misioneros. El llegar a una cultura distinta, hermanos, aun cuando pueda ser una cultura latina, es una cultura distinta a la nuestra, la chilena. Lo decimos por experiencia. Y tener la gracia de cómo tú te acercas a otra cultura, tú necesitas el respaldo de hombres y mujeres que puedan estar viendo. Por eso, estamos hermanos visitando las iglesias. Permiso, se me seca mucho la boca. Una señal de mi partida. Cuando visitábamos iglesias, hermanos decían, vamos a orar por ustedes. Y la verdad que en ese momento tal vez no dimensionábamos lo que significaba este ministerio en favor de nosotros. Pero el hecho de poder, de haber sido, en cierta manera, un instrumento allá en Paraguay, en el Instituto IBIP, no es por nuestra capacidad, no es por nosotros, hermanos, es por lo que el Señor hizo a través de nosotros. No fuimos a plantar, no fuimos a evangelizar, sino que fuimos a capacitar, hermano. Esta capacidad tiene que ver con lo que Dios. Podemos ver una obra que es tremenda. Y uno dice, bueno, gracias Señor por haberme dado participación, no solo como matrimonio, sino también como iglesia local. En la obra de Dios, mis queridos hermanos, entiéndalo bien, nadie está de más, nadie, pero también nadie debería estar de menos. Pero cuidado cuando usted se eso. Usted no tiene autoridad para restarse. Es decir, lo único que tenemos responsabilidad es aquí en qué debo yo disponerme. Como le decía en Mateo capítulo 25, ustedes pueden ver justamente esto
parábolas, de la parábola de los talentos, donde le enseñaba que en la medida que el hombre que se le dotó con cierta cantidad de talentos, produjo, el Señor lo dijo, buen siervo, eso es lo que debes hacer, ¿no? Eso es lo que debemos hacer. Hay algunos en medio de nosotros que tienen la capacidad posiblemente de enseñar y podría tener la capacidad de escribir un libro. De hecho, nuestra hermana Cintia ha escrito. Tal vez pocos saben, pero ella ha escrito manuales. Entonces eso es importante, la capacidad. Tenemos una hermana capacitada en medio de nosotros. Otros hermanos tienen la capacidad de servir hasta el agotamiento, uno diría, ¿no? Hay capacidades en medio de nosotros, hermano. Por lo tanto, conforme a esas capacidades, el Señor nos pide justamente accionar. A usted no le va a pedir, hermano, que escriba un libro si usted no tiene el talento para escribir un libro. A usted no le va a pedir posiblemente que disipule a alguien si entiende que no tiene el don de la enseñanza. Pero sí le va a pedir conforme a la capacidad que usted recibió. Y usted debe saber claramente, algunos que ya tienen más de 1 año, 2 años, 3 años en Cristo, a esta altura deben saber con claridad cuál es el área en la cual yo debo servir en mi iglesia local. Pablo dice que plantó, Apolo regó. Y está poniendo estos 2 ejemplos justamente porque algunos decían, no, nosotros somos de Pablo. De Apolo, porque obviamente era ánimo, pero Pablo los deja en su lugar. ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Servidores. Bien, hermano, ¿por qué debemos servir al Señor? Y también servir al Señor con la autoridad que tenemos conforme a la capacidad, valga la redundancia. Porque seremos evaluados de nuestra labor. Usted y yo seremos evaluados. Todos pasaremos al de Cristo. Quiero llevarles ahí al libro de Romanos, porque a veces no se está pensando esto. Dice alguno, bueno, yo soy hijo. Sí, hijo, es cierto. Es muy interesante notar ciertas culturas y estas monarquías. A mí me gusta hablar de las monarquías. Al pastor, al hermano Pablo le gustaba hablar del fútbol, a mí me gusta hablar de las monarquías. Las monarquías tienen esto, ¿no? De que los líderes enseñan, obviamente, a sus hijos cómo deben comportarse conforme a lo que son. Por lo tanto, un príncipe debe saberse comportar como príncipe delante de la sociedad. Por eso los que empiezan con esta, que son como los díscolos dentro, no sé si está bien dicha la palabra, del núcleo familiar real, pronto quedan afuera, ¿no? Y se les quitan los cargos, como sucedió justamente ahora con el príncipe Andrés, ¿no? Era el uniforme, porque la reina, su madre, lo había quitado todos los honores, porque no se comportó debido a su rango, ¿no? Bueno, lo cierto es que Dios espera de nosotros como sus hijos pongamos en acción lo que nuestro mismo Señor Jesucristo nos enseñó. En Marcos dice claramente que Él no vino para ser servido, sino para servir, y es más, y dar su vida. Por lo tanto, nosotros tenemos una norma extremadamente alta. El Dios del universo, el creador de todo, el que no tiene necesidad de nada, el que creó justamente a los ángeles para que le sirvieran, el que creó a la humanidad con el propósito de servirle y alabarle, no del servicio. Entonces debe entender, mis queridos hermanos, hermana, que usted va a dar cuenta de su servicio a su Señor. ¿Qué dice ahí en el capítulo 14 de Romanos, versículo 10? Dice lo siguiente, leo para ustedes, dice, pero tú que juzgas a tu hermano, o tú que desprecias a tu hermano, porque todos compareceremos ante el Bimá o el tribunal de Cristo. Ahora, ¿por qué hago referencia a esta palabra? Para no asustar, porque no estamos hablando del juicio final, ¿sabes? Porque obviamente nosotros no pasamos. Pasaremos por el trono blanco,
¿Quiénes no pasarán por el trono blanco? Todos aquellos hemos sido y respondimos por este tribunal o por este bimá. Todos pasaremos, todos los creyentes pasaremos porque vamos a dar cuenta justamente de nuestras acciones. El libro que estamos leyendo o la carta que estamos leyendo de 1 Corintios, en el mismo capítulo donde estamos, cuando le dice a los hermanos, el que planta y el que riega son una misma cosa, porque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Interesante porque acá nos llama, en esta pequeña porción, entre el capítulo 3 y 4, el Señor nos llama de servidores, nos llama de colaboradores y también de administradores. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Cómo me emociona esto de pensar que Dios me da, como me anima de esta forma, diciendo, tú eres un colaborador mío, cuando Dios no tiene necesidad absolutamente de nada. Y es más, un ángel del Señor, un ángel, puede hacer la labor que hacemos los millones de personas, de los redimidos. Sí, pero sin embargo, el Señor nos anima a través de esta carta, que es inspirada por el Espíritu Santo a Pablo, diciendo, somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Es evidente que si usted pone un oro en el fuego, posiblemente el anillo, si usted tiene un anillo, se va a derretir, pero no se va a fundir el oro. El oro, al contrario, se va a hacer más puro, ¿no? Lo mismo pasa con la plata o alguna piedra preciosa. Pero si usted pone fuego debajo de la madera, le sirve para un asado, ¿no? Es lo único que le va a servir, si es que le sirve también, ¿no? Es decir, se le va a quemar la madera, el heno con mucho más y el hojarasca con mucho más rapidez. ¿De qué está hablando? De obras que hacemos, ¿no? Obras que tienen esta calidad de un oro. ¿Qué puede ser eso? Cuando compartimos. Cuando estamos hablando a otros de Cristo, a una vida y de vida eterna. Sin lugar a dudas, estamos poniendo fundamento, usando material de oro. Pero cuando estamos haciendo, porque nosotros podemos hacer muchas cosas, hermano, nosotros podemos tener mucho activismo, podríamos convertirnos. Hay iglesias que son activas, pero a decir basta, programa para todos, ¿no? Y tienen, vamos a decir, uno podría decir, hay mucho talento invertido ahí, pero eso no significa que se está edificando para algo eterno. Uno tiene que evaluar también en lo que estamos trabajando. Pero el punto es que nos está animando, porque ustedes deben invertir las capacidades. Apolo lo hizo, porque obviamente se espera que ustedes reciban recompensa. Pero conforme al material que hayan usado para estas obras, lo que están haciendo. Esto tiene que ver también con la actitud de mi corazón. ¿Ah? Porque uno podría pararse aquí en el púlpito y simplemente por vanagloria, ¿no? Para ser visto. Un predicador, un enseñador, incluso un evangelista podría ser esto simplemente para ser reconocido como tal. O podríamos limpiar el templo, el piso, la cocina o lo que fuera, simplemente para ser también vistos. Nosotros podríamos estar haciendo muchas cosas, tocar los instrumentos, cantar. ¿Se entiende? Es conocer el corazón, por lo tanto también debemos que examine cuál es la intención de mi corazón al hacer todo esto. Él los conoce. Por lo tanto, debemos recordar, seremos evaluados en forma individual
Iglesia Emanuel, un conjunto que va a ser evaluada, sino que cada miembro de esta iglesia, cada uno de nosotros será evaluado. Seremos evaluados por la calidad de la obra, no por la cantidad. No es por la cantidad. Porque hay, obviamente, en la historia hay ejemplos de hombres que hablaron a millones de personas, ¿no? Un Billy Graham se dice que le habló posiblemente a más de 1 millón de personas. Está bien, yo no soy Billy Graham, usted tampoco posiblemente le va a hablar a un grupo más pequeño, pero lo importante es hablar de Cristo. Lo importante es servir a nuestros hermanos. El Señor nos puso en una iglesia pequeña como esta, sirvamos en esta iglesia pequeña con un corazón dispuesto, agradecido de esta participación que Dios. Seremos evaluados no por la cantidad, sino por la calidad, pues las capacidades son diferentes. Dios no espera menos de lo que usted ha recibido. Y aquí está, Dios le ha capacitado, hermano, y nos ha capacitado para producir. Concluyo. No pueden ser todos los cristianos, no podemos ser o pastores, o maestros, maestras, misioneros, diáconos o cualquier otro servicio dentro de la iglesia. Pero lo cierto es que hombres y mujeres hemos sido capacitados por el Señor justamente para obrar en la obra de Él. Y cuando Él nos a cómo a cada uno. Lo que recibió, porque el Señor sabe lo que usted le dio. Si le dio un talento, Él quería que usted produzca otro talento. Si usted es de los que le dio 5 talentos, el Señor espera que usted rinda 5 talentos. La pregunta que debemos hacernos es, haciendo esto, ¿estoy trabajando como lo hizo Pablo, como lo hizo Apolos, como lo hicieron los primeros hermanos en la obra a los Corintios? Y conforme a este ejemplo que tenían justamente de un Pablo, de un Apolo, es que el apóstol está animando a los hermanos de Corinto en su época. Sabemos que la iglesia de Corinto, para ir finalizando esto, ciertamente cumplió algunas instrucciones de Pablo. No sabemos hasta cuándo duró la iglesia en Corinto. Lo cierto es que hoy no está la iglesia de Corinto en el lugar que estaba. Esperamos en el Señor que sí haya testimonio de creyentes en este lugar que es el sur de Grecia. Mis queridos hermanos, estamos capacitados por el Señor, pero estamos capacitados ¿para qué? Para producir y producir frutos que permanezcan para vida eterna. ¿Oremos?